Hola, mi nombre es Carlos Marín, estudiante del curso de Química 2 de la Universidad de Caldas. Este video es realizado para el canal del profe Mr. Suárez, del cual dejaré el enlace en la descripción. El día de hoy vamos a revisar el tema de la titulación de ácido fuerte con base fuerte. Entonces lo vamos a realizar en Excel. Vamos a mirar cómo se comporta el pH en función de ir agregando en este caso una base a un ácido fuerte, ¿sí? Una base fuerte a un ácido fuerte. Entonces vamos a revisar el ejercicio. El ejercicio propuesto es la titulación de 50 mililitros de ácido clorhídrico 0.1 molar con hidróxido de sodio 0.2 molar. Como vemos, acá tenemos una tabla donde vamos, como les decía anteriormente, a ir agregando un volumen de NaOH, ¿cierto?, al ácido clorhídrico. Acá lo vemos, vamos viendo un cambio de volumen y vamos a empezar desde cero. También vemos acá las concentraciones en esta tabla: 0.1 del ácido, 0.2 molar de la base. También tenemos por acá el volumen inicial del ácido, que es 50 mililitros. Este es el volumen del punto de equivalencia, que ya lo vamos a mirar. Entonces empecemos, ¿sí? Para entender la titulación o esta titulación ácido fuerte base fuerte, vamos a tomarlo en 4 momentos, ¿sí? Entonces veámoslo por acá. Vamos a tomar un momento inicial donde el volumen de NaOH es cero, es decir, no hemos agregado NaOH todavía al ácido, ¿sí? Entonces en ese momento el pH va a depender de las H más, ¿sí?, de los iones de hidrógeno, ¿cierto?, de los iones de hidrógeno presentes pues en el recipiente, ¿sí? Y estos iones van a depender pues de la concentración de ácido clorhídrico que tengamos ahí. Como lo sabíamos, la concentración inicial es 0.1 molar, por lo tanto pues podemos de entrada asumir que el pH va a empezar en 1. Bien, entonces el siguiente punto, como les comentaba, va a haber un punto de equivalencia, un volumen donde nuestro pH se va a neutralizar totalmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hallar en este caso? Vamos a hallar las milimoles, de ácido clorhídrico. Acá en esta parte hallamos las milimoles, acá donde se los estoy señalando, son mililitros de la solución de ácido clorhídrico, o más bien mililitros del ácido clorhídrico por la concentración del mismo, ¿sí? Y vamos entonces esto a dividirlo entre la concentración de la base que estamos agregando. Bien, entonces acá ya tomando los valores que vimos en la tabla anterior, tenemos que son 50 mililitros del ácido por 0.1 molar, todo esto dividido sobre 0.2 molar. Como vemos entonces, nuestro volumen para el punto de equivalencia es de 25 mililitros, ¿sí? Es bastante lógico. ¿Por qué? Porque la concentración de nuestro agente titulante es el doble de nuestra sustancia a titular, ¿sí? De nuestra sustancia titular. Entonces, si fuera una relación 1 a 1, tendríamos que usar 50 mililitros también de nuestro agente titulante, pero como está concentrado al doble, entonces se va a llegar al punto de equivalencia a la mitad del tiempo, ¿cierto? Es decir, a la mitad del tiempo, no, a la mitad del volumen. Entonces 25 mililitros es lo que vamos a necesitar. Bueno, entonces siguiente punto. Acá vemos nuestra reacción, ¿cierto? Ácido clorhídrico más NaOH nos produce NaCl más agua, ¿sí? Entonces, como vemos, se nos forma una sal que proviene de dos especies fuertes. Entonces, ya es sabido, ¿cierto? Ya sí lo hemos revisado en nuestra bibliografía. Sabemos que esta sal que se nos forma no sufre hidrólisis, no hay hidrólisis, por lo tanto el pH nos va a depender del agua, ¿sí? Entonces habíamos tomado por acá
en la tabla la constante de disociación del agua, es esta de acá, y con esta entonces vamos a hallar el pH en ese momento. Recordemos que el pH también lo podemos expresar como la raíz cuadrada de la constante de disociación del agua, ¿sí? Entonces tenemos listo el primer punto, listo el segundo punto y listo el tercer punto. Vamos a ver el último momento que vamos a evaluar y con el cual vamos a poder entender el concepto de la titulación. Después del punto de equivalencia, el pH depende del exceso de iones hidroxilos, es decir, de la concentración del NaOH, ¿sí? Entonces, el punto 2 y 4 los vamos a evaluar de la siguiente forma, ¿sí? En el punto 2 depende de la concentración de H+. Entonces, ¿cómo lo vamos a hallar? Vamos a hallar la concentración del ácido, lo vamos a multiplicar por el volumen del ácido, le vamos a restar la concentración de la base por el volumen de la base y vamos a tomar el volumen total, es decir, el volumen del ácido más el volumen de la base. Para el punto 4 vamos a tomar la concentración de iones hidroxilos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a tomar la concentración de la base, la vamos a multiplicar por el volumen de la base, a ese producto le vamos a restar la concentración del ácido por el volumen del ácido y de igual forma vamos a tomar el volumen total, ¿sí? Que está comprendido por el volumen del ácido más el volumen de la base. Bien, entonces teniendo esto entendido, volvamos a nuestra tabla de Excel y vamos a realizar entonces los cálculos, las fórmulas. Van a ver que es muy sencillo para poder hallar la curva de titulación y mirar cómo se comporta el pH a medida de que vamos agregando la base. Bien, entonces, como les comentaba anteriormente, acá tenemos unos datos importantes: el volumen inicial de ácido clorhídrico, el volumen del punto de equivalencia, como lo miramos es 25 mililitros, las concentraciones del ácido y la base, la constante de disociación del agua. También en esta columna tenemos el volumen de NaOH, ¿cierto? De la base que vamos a agregar. Como lo vemos, empezamos desde un volumen 0 y vamos agregando, ¿sí? Veamos por acá. Acá hay un punto donde ya tenemos el volumen de equivalencia y vamos a seguir agregando base para ver cómo se comporta el pH. Bien, entonces, como lo habíamos dicho, vamos a hallar la concentración de iones de hidrógeno, ¿cierto? De hidrogeniones desde el momento 0, ¿sí? Entonces, para el momento 0, la concentración de estos iones van a ser de la siguiente forma, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo de una vez desde el momento 0 y vamos a llegar hasta el momento justamente anterior a llegar al punto de equilibrio. Al punto de equilibrio no, al volumen donde está el punto de equivalencia, ¿sí? Entonces, como lo habíamos visto, esto es igual a el volumen a la concentración del ácido por el volumen del ácido. Como vemos, estamos anclando estas celdas menos, en este caso va a ser la concentración de la base por el volumen inicial de la base, ¿sí? Y todo esto lo vamos a dividir entre el volumen del ácido, ¿sí?, más el volumen de la base. Bien, entonces vamos a ver. En este momento ya tenemos la fórmula tal como la habíamos planteado anteriormente. Para replicarla simplemente vamos a arrastrar desde la esquina, vamos a hacerlo hasta justo antes de donde se halla el punto de equivalencia. Bien, entonces el siguiente paso, habíamos dicho que, bueno, entonces ya aplicamos esta fórmula para hallar
la concentración de H más. Ahora vamos a aplicar raíz cuadrada de la constante de disociación del agua para hallar el pH, porque recuerden que el pH en este momento depende del agua, ¿sí? Entonces vamos a aplicar raíz de la constante de disociación del agua y listo. Bien, el segundo momento que vamos a hacer, vamos a hallar la concentración de OH menos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo habíamos planteado anteriormente, la concentración de la base por el volumen de la base menos la concentración del ácido por el volumen del ácido, y todo esto lo vamos a dividir entre el volumen total, es decir, el volumen del ácido más el volumen de la base. Entonces de esta forma ya tenemos nuestra fórmula lista. Simplemente vamos a arrastrar la fórmula, es muy sencillo, ya acá tenemos los valores de concentración y en este momento entonces vamos a hacer uso de las fórmulas de pH. pH es igual a menos logaritmo de la concentración de H más, pOH es menos logaritmo de la concentración de OH menos. Recordemos que el pH más el pOH nos deben sumar 14, ¿sí? Entonces, con base en esto, vamos a realizar el cálculo del pH. Recordemos que el pH es el menos logaritmo de la concentración de H más, entonces aplicamos la fórmula. Como le habíamos dicho, el pH en ese punto iba a ser 1, y acá donde se nos neutraliza va a ser 7, y acá vamos a aplicar menos es 14 menos el menos logaritmo de la concentración de ion hidroxilo, ¿sí? Bueno, acá tuve un pequeño error, me faltó un paréntesis, vamos a aplicarlo y vamos a aplicar la fórmula. Bien, acá ya tenemos los valores de pH, como lo ven es muy sencillo. Ahora vamos a realizar la curva de titulación. Vamos a tomar los datos del volumen de NaOH y los datos del pH. ¿Sí? Entonces, bueno, volvámoslos a tomar. Es bastante sencillo, simplemente seleccionamos y vamos a insertar gráficas. En este momento pues podemos insertar este tipo de gráfica, es muy adecuado para visualizar lo que nos muestra la gráfica. Vamos a darle un diseño, acá un diseño rápido, vamos a hacerlo de esta forma y como lo vemos acá entonces nos está mostrando el pH. Acá podemos ponerle un título que pueda ser titulación ácido fuerte, base fuerte, y en este eje nos está mostrando el volumen de la base. ¿Sí? Entonces, como lo podemos ver, este es el comportamiento que va a tener el pH a medida que vamos agregando la base. Como lo vemos acá, tenemos el punto de equivalencia y en este momento es cuando ya tenemos exceso de base, ¿sí? Entonces, como lo ven, es un concepto muy sencillo. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda no duden en preguntar y recuerden entonces pasarse también por el canal del profe Mr. Suárez, es bastante interesante. Espero que les haya sido de utilidad el video y muchísimas gracias. Que esté muy bien, hasta luego.